Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la última sesión de la 10ª temporada de sus Viernes de Derechos Humanos, con el auspicio académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia. Es un gusto presentar el día de hoy a la distinguida doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, profesora, investigadora y secretaria general de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, con líneas de investigación en Derecho Parlamentario y Derechos Humanos. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la doctora Sara Berenice Horta Flores para que nos deleite con su ponencia intitulada El derecho humano a la consulta previa en materia de discapacidad, una obligación parlamentaria. Es un gusto tenerla de nuevo en casa, estimada doctora. Le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Neidali, siempre tan amable. Y al doctor Martínez Lascano le envío un fuerte abrazo y pues el agradecimiento por tomarnos en cuenta siempre a la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca. Nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estamos por acá a 2 horas del Golfo de México, a 6 horas al norte con nuestros vecinos de Estados Unidos. Entonces más o menos nos pueden ubicar a nivel internacional donde estamos, en una zona muy cálida. Y bueno, aquí estamos, la idea en esta ocasión es compartirles una investigación en proceso. Es sobre la consulta previa en materia de discapacidad, pero en el ámbito legislativo. Y les voy a compartir pantalla, pues la idea es también no... A ver, un momentito, por favor. Y me dice... Naideli, si está viéndose la pantalla bien. Sí, doctora, se ve Perfecto, bien. entonces nada más voy a hacer el acercamiento. Aquí está, perfecto, me imagino. Perfecto, adelante. Muy bien. Bien, miren, esta investigación que les digo que es en proceso, se los comento porque dentro del área de investigación que he desarrollado ha sido en el derecho parlamentario. Y me especialicé en la parte de violaciones al procedimiento legislativo. Incluso mi tema de tesis doctoral fue las violaciones al procedimiento legislativo en México. Y para eso estudié la novena época, que abarcó 16 años, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero todo esto lo estudié antes de la reforma del 2011. Así que cuando me tocaba estudiar las violaciones al procedimiento legislativo, el tema básico, el tema a defender a la hora de hacer leyes era el principio democrático, la autonomía parlamentaria y en sí la Constitución. Pero con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, el centro de todo el actuar de las instituciones del Estado debe ser el ser humano. Entonces, eso cambia muchísimo el paradigma de investigar un fenómeno jurídico como lo es alteraciones o vulneraciones a la hora de hacer leyes, es decir, en la función legislativa. Ahora, hay obligaciones parlamentarias antes de nuestra reforma, antes de nuestro cambio de paradigma, que estaban insertadas en el ámbito tradicional de un poder legislativo. Pues ustedes saben que el poder legislativo como tal de Occidente se fue creando allá en el siglo XVIII, consolidando en el siglo XIX, un poder legislativo que obedecía a esta teoría liberal de Rousseau, en donde las personas, el pueblo, cede parte de su soberanía a los poderes del Estado. Y esa parte de soberanía que le ceden al legislativo, el legislativo la toma como
él va a ser el encargado de legislar en nuestro nombre, va a ser el encargado de traducir las necesidades del pueblo y hacer las leyes. También en ese periodo del Estado Legislativo de Derecho no había un tribunal constitucional que vigilara lo que hiciera el legislador. Es decir, la autonomía parlamentaria era muy cerrada. Hacían las leyes y las violaciones a ese procedimiento en realidad podían quedar subsanadas con el voto de la mayoría del Pleno. La mayoría era el punto importante para la fluidez y para la legitimidad de una norma. Pero han cambiado mucho las cosas. Y les digo que este es un estudio en proceso, porque mi propio estudio sobre violaciones al procedimiento legislativo ha tenido que modificarse muchísimo para atender al nuevo paradigma de respeto a los derechos humanos. En especial cuando hablamos de personas con discapacidad, en ese modelo anterior, en ese modelo tradicional, el legislador veía a las personas con discapacidad, a los grupos vulnerables, a los pueblos originarios, a la vegetación, los animales, todo como un objeto de derecho. Es decir, sobre todo en este caso de personas con discapacidad, el legislador, de una forma paternalista, podemos decir bien intencionada, dice, usted es un objeto de derecho porque usted no puede decidir qué es lo que necesita, así que yo soy el intérprete de las decisiones del pueblo, de las necesidades del pueblo, y voy a legislar en su nombre. Esto, que es desde el siglo XVIII, XIX, siglo XX, se quedó demasiado incrustado, sobre todo en un poder, en el poder parlamentario, en el Parlamento, entendido como poder legislativo en México y en Latinoamérica, aunque en Latinoamérica hay avances respecto de México. Y les adelanto, les digo, el final de la película hasta ahorita es que el legislativo está debiendo, queda a deber en el respeto a las personas con discapacidad, en el respeto a ser escuchadas en el momento de hacer leyes. Ahora, una obligación parlamentaria respecto de las personas con discapacidad dentro de un paradigma de derechos humanos es legislar sabiendo que son sujetos de derecho, que es un sector que debe ser escuchado, que debe opinar y que ellos más que nadie saben cuáles son las necesidades especiales que necesite o aquellas en las que ni siquiera habría que hacer alguna diferencia. Esta parte de objeto de derecho o sujeto de derecho es en la que el legislativo mexicano está bastante atrasado. Ahora, ¿cómo fue que pasó este paradigma de objeto a sujeto de derecho? Para eso, creo que es factible ir platicando cómo cambió el paradigma de entendimiento de personas con discapacidad. Ha cambiado ese paradigma y tradicionalmente desde la teoría se ha visto con 3 modelos al menos. El modelo de prescindencia, doctor, ¿cómo está usted? El modelo rehabilitador y el modelo social. Han sido 3 modelos en donde desde el punto de vista filosófico ha cambiado esa situación de ver a la persona con dignidad, pero vamos a comenzar. Primero, en el modelo de prescindencia, incluso se los comentaba ayer a mis alumnos de Filosofía del Derecho, a los que saludo con mucho cariño, en el modelo de prescindencia, ahí ni siquiera las personas con discapacidad eran objeto de derecho, simplemente se buscaba pasar de ellas, prescindir, no ver.
en el modelo rehabilitador, que es en el que se han quedado estancadas las instituciones parlamentarias, es donde se ve a las personas con discapacidad como objeto de derecho, y el modelo social es en el que ya estamos, al menos desde el 2006 de este siglo, pero parece que ha sido poco permeable esta información hacia el poder legislativo. Y miren, cuando estábamos en el modelo de la presidencia, es decir, de dejar de contar con las personas, en sí se entendía a la discapacidad como algo religioso, de los dioses, de cualquier tipo de dioses o dios, pero era algo que venía de otro plano. Incluso el tener una discapacidad, se podía pensar que esa persona era innecesaria, es decir, no apta para vivir con esa normalidad que la gente desde ese sector, desde ese constructo. También pensándose que no contribuían a las necesidades de la comunidad, eh, algunos hasta cuestiones como diabólicas o era la consecuencia del enojo de los dioses. Por lo tanto, se desarrollaron varias políticas como la de la eugenésica o colocar a las personas en situaciones especiales y relegarlos, porque la idea se oye muy fuerte, pero es parte de la historia universal, es que una vida así no merecía ser vivida. Incluso en este modelo de presidencia hay dos submodelos, y también quería comentar que para estos modelos que estamos platicando, me basé en un artículo sobre la discapacidad como cuestión de derechos humanos de Agustina Palacios. En el modelo eugenésico, esto desde la antigüedad clásica, por ejemplo, en la sociedad griega, era como había una falta en esa persona, o que se había roto alguna alianza con Dios. Eso era una condición de carga, y es conocido, es sabido desde la historia universal que se cometían infanticidios. Hay ejemplos como en Esparta, en el monte Taigeto, los espartanos, pues es una comunidad guerrera donde su idea de perfección pues era una salud y robustez del bebé. Entonces, incluso desde pequeños se prescindía de ellos, por decir un eufemismo. También tenemos un submodelo que es el de la marginación. Esto lo podemos ver desde la Edad Media. Y aquí, cuando ya está la religión católica dominando la forma occidental de ver la vida, pues todos son hijos de Dios, entonces hay que aceptar con resignación pues cualquier discapacidad, pero o como con un objeto como con compasión, y también, por supuesto, pues eran objetos de caridad o de mendicidad, o incluso en la Edad Media, por supuesto que hay pinturas, hay registros como objetos de diversión. Es decir, pero la idea era prescindir completamente. Aquí, en este sector, ni siquiera hay derechos. Es una etapa en la que se ha avanzado, y el modelo rehabilitador es otro de estos modelos para entender la discapacidad, y esto pues ya comenzó en el siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial, pero aquí ya se entiende que la discapacidad es una cuestión de salud. Se analiza la discapacidad como una cuestión científica, pero la idea siempre es rehabilitar, curar,
normalizar. Si hay un problema, bueno, hay que rehabilitar para que la persona otra vez se parezca a todas las demás, o pueda desarrollarse en una sociedad, en una igualdad que se crea también desde un constructo, en este caso, liberal. Después de la Primera Guerra Mundial, pues hubo pues, muchas mutilaciones, muchas enfermedades y afecciones al cuerpo, entre eso, y también accidentes laborales. Entonces, sí se cambió la forma de ver la discapacidad, no ya como algo que prescindir, sino como algo que arreglar. Entonces, el Estado comienza a hacer políticas, digamos, pues bien intencionadas, pero paternalistas. Es decir, pensando que a alguien le falta algo y por tanto hay que entrar. Y además aquí también se pensaba que la discapacidad era una cuestión individual. Es un problema de la persona. El Estado le va a ayudar a rehabilitarlo y a insertarlo en la comunidad, pero el problema no es de la sociedad, el problema es de la persona. Incluso fue una etapa en la que se privilegiaban las escuelas especiales para personas con discapacidad. Hoy podemos ver que la idea es la inclusión, no la separación. Después, y bueno, también importante que al ver esta discapacidad como una deficiencia, desde la parte de la guerra y de los accidentes laborales, también esa misma forma de ver y de atender la discapacidad, esa misma forma se extendió a todas las demás los demás tipos de discapacidad. Después, y bueno, esta parte paternalista del Estado es en la que muchas veces podemos encontrar al legislativo. Todavía insisten en que, porque me estoy centrando solamente en un poder, en que pueden legislar a nombre de las personas con discapacidad. Es una forma paternalista y es un modelo en el que ya es anacrónico. No podemos seguir en ese modelo. Existe un modelo social que es el que está aparejado también de todos los tratados internacionales en la materia, de incluso resoluciones de la Suprema Corte. Y en este modelo social cambia también la forma de atender la discapacidad. En el anterior, en el rehabilitador, pues se veía que era un problema personal, pero ahora en el modelo social se entiende que las problemáticas que implican tener una discapacidad, esa problemática es eminentemente social, por las barreras que socialmente se le imponen y cómo avanza la sociedad sin pensar que existen personas que necesitan algunos requerimientos diferentes para poder estar en igualdad de circunstancias que nosotros. Que las demás personas. Las personas con discapacidad, sobre todo, que pueden aportar a la comunidad en igual medida. Y además también sabiendo que todos nosotros hemos tenido alguna discapacidad o tenemos alguna discapacidad y no es algo que tenga que ser separado por completo. La idea del modelo social es la integración y en esa integración vista desde los derechos humanos, en esa integración es que el poder legislativo debe de entrar completamente. Hay derechos humanos implícitos en esta perspectiva como la dignidad humana, la igualdad, la libertad personal, la inclusión social. El nacimiento de este modelo también data de los 70s en Estados Unidos y en Inglaterra,
Y en la Universidad de California, en Estados Unidos, en donde la sociedad civil, pues Estados Unidos también tiene una tradición fuerte en materia de reclamo de derechos civiles, pues se plantan y dicen las frases, nada de nosotros sin nosotros, o nada de nosotros y nosotras sin nosotros o nosotras. Es decir, no tomen decisiones sin preguntarle a las personas que saben exactamente qué es lo que necesitan. Y hay principios también en esta forma de entenderlo, como una vida independiente, por supuesto, la no discriminación, la accesibilidad universal, la normalización del entorno, el diálogo civil. Esa parte, la del diálogo, es la que a nuestros principales encargados del diálogo civil son los que se están tardando en entender que ya estamos en otro modelo de entender la discapacidad. ¿Y cuál es el objetivo? Pues tener iguales oportunidades que el resto de las personas, desarrollando sus propios planes de vida, una búsqueda de inclusión. Este es el modelo. Ahora, esto jurídicamente se ha ido desarrollando, pero más que nada se ha desarrollado a nivel internacional. Y podemos ver, estos son algunos de los instrumentos internacionales en materia de discapacidad. Y se comenzaba, por ejemplo, en el 69, sobre la Declaración del Progreso y el Desarrollo en lo Social. En el 71, la Declaración de los Derechos del Retraso Mental, que todavía estaba inserto en el otro paradigma. Incluso, bueno, en el 82 hay un programa de acción mundial para los impedidos, también estas formas de expresarlo, pero en el interior de ese instrumento internacional ya se va diciendo que los impedimentos más bien son entre la persona y su medio. Es decir, la parte social que tiene que hacer un pues esfuerzo, medidas para adecuarse a las necesidades de toda la población, sea pueblos indígenas, pueblos afroamericanos, de todas las minorías. Después, bueno, fue avanzando. En 1995 también se reconoce que la discapacidad es una barrera para la potenciación de mujeres y de niñas, ya en el 95. En el 99 también hay una convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y ahí ya se está pidiendo una plena integración. Y en sí, la convención más importante en este tema, pues ya fue en el siglo XXI. Ya en el 2006 existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención vinculante y por lo tanto es derecho interno, porque recuerden ustedes que en materia de derechos humanos, esta gran reforma del 10 de junio del 2011, que ha tenido sus problemas para entrar, para aplicarlo, y sobre todo criterios contraproducentes en la Corte, pero para el caso sí existe que los tratados internacionales en materia de derechos humanos adquieren un rango constitucional. Todo esto tiene otra historia, pero para el efecto es que tienen un rango constitucional y son derecho interno. Y otra cosa también pasó importante en el 2011, y fue que a las comisiones de derechos humanos, federal y local, se le dio el derecho para iniciar acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué han sido importantes estas acciones de inconstitucionalidad? Porque han sido el medio en el que se ha hecho que el legislativo comience a integrar verdaderamente a las personas con discapacidad en las consultas. Es decir, no lo hizo solo,
el legislativo. Ha sido a través de más de 10, 11 acciones de inconstitucionalidad fuertes que le han dicho al legislativo, vuelve a hacer la norma porque no tomaste en cuenta cómo se debe y cómo es tu obligación a las personas con discapacidad. Y podemos ver cómo en la convención que les comento, que por cierto, fue la primera convención que se aprobó en el siglo XXI y además se aprobó muy rápido y 180 países la suscribieron. Y en esta, a la hora de definir, de estipular lo que significa, el significado de una persona con discapacidad, sí, por supuesto, que se tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, y aquí podemos decir que una barrera es no escucharlos cuando se va a hacer una ley que les va a afectar, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, se tienen que dar esos medios para que en igualdad de condiciones se puedan participar en el proceso deliberativo. Y dice, la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales. Es un derecho humano, ya no se puede prescindir de él, y no se puede obviar, se tiene que hacer. Y hay un artículo base que es el más citado por la Corte a la hora que resuelve este tipo de acciones de inconstitucionalidad, que es el 4.3 de la Convención, y en donde dice, en la elaboración y aplicación de la legislación, ahí dice elaboración de la legislación, así como de políticas públicas, ya nos pasaríamos al Ejecutivo, para hacer efectiva la presente convención, se deben de celebrar consultas estrechas en donde se va a colaborar con las personas con discapacidad y también en otro artículo o con las asociaciones que las representen. Bueno, y que dentro de esta investigación les comento que se hizo un análisis de al menos 100 legislaciones entre las constituciones del Estado, la legislación del Congreso, del Poder Legislativo de todo el país, los reglamentos de todo el país. Se hizo un barrido de toda la legislación y en todas, por supuesto, dicen que el legislativo podrá hacer foros de consulta en lo que considere pertinente. Podrá, es decir, dispone de eso, puede usarlo o no puede usarlo. Solamente en 2 entidades, en la Ciudad de México, que les puse ahí una estrellita blanca, y en Morelos, solamente en esos 2 estados, sí les dice la legislación que en materia de discapacidad o de grupos vulnerables deben hacer foros de consulta. Incluso ni siquiera dicen qué tipo de foros o partes o técnicos, pero al menos los obligan a realizar esos foros. Y también se hizo un estudio de la mayor cantidad de legislaciones de Latinoamérica, y ahí sí, en Brasil, Costa Rica, Panamá y Argentina, sí se abre de esa posibilidad de aceptar lo que tiene la Convención de las Personas con Discapacidad, y sí habla de que se debe hacer consultas. Ahora, también gracias a las acciones de inconstitucionalidad, en el Congreso de la Unión ya hay una iniciativa para reformar el reglamento e insertar esa obligación internacional, pero le dieron una prórroga porque no lo hicieron y hasta la fecha no se ha resuelto. También en el Senado de la República hay un punto de acuerdo para emitir un protocolo para realizar consultas, esto en atención a una sentencia de la Corte, pero tampoco se ha aprobado.
Y tenemos, bueno, aquí solamente es, para aquellos que no han sabido un poco sobre las acciones de inconstitucionalidad, son importantes porque ese fue el medio para impulsar las consultas. En San Luis Potosí acaba de haber una consulta, pero fue derivada de una acción de inconstitucionalidad. En realidad no tendría que llegar ninguna demanda a la Corte porque el Parlamento, sabedor del modelo social en el que nos encontramos, sabedor de que el derecho internacional es derecho propio, es derecho interno, tendría que hacer esas consultas. Y ha sido por medio de las acciones de inconstitucionalidad y por medio de las comisiones de derechos humanos. Y aquí nada más les comento que la Corte incluso les ha tenido que decir cómo hacer las consultas. Debe ser previa, antes, pública, abierta, accesible, preferentemente directa, regular y significativa, es decir, que sea importante en un momento significativo del proceso legislativo y que las opiniones que se viertan en esa consulta sean tomadas en cuenta y se permita abonar al cumplimiento para su desarrollo pleno y en las mejores condiciones posibles. Accesible, sea en braille, en lenguaje de señas, en un lenguaje simple, sea la manera en la que se tenga que hacer, se tiene que hacer para que sea accesible. Estos son al menos algunos principios que ya ha dicho la Corte. Ahora, ¿qué ha pasado? Les comento, en Coahuila, en el 2007, los partidos políticos en ese momento, solamente les digo para que vean qué es lo que pensaba la Corte sobre los foros antes de la reforma del 2011. Alguien dijo que había que hacer foros a la ciudadanía, pero ahí la Corte dijo, bueno, sí, el foro de consulta es un mecanismo auxiliar que ayuda al legislador y está en su facultad hacerlo o no. Y además, en el caso de que haga foros, tampoco es obligatorio que inserte todo lo que escuchó en el foro y sea vinculatorio a la hora de redactar las leyes. Es decir, se le da una importancia menor. Esto fue en el 2007. Después, en el 2019, después de la reforma del 2011, con todos los antecedentes que ya les comenté, por ejemplo, en San Luis Potosí, en donde radico, se emitió una ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el estado y municipios de San Luis Potosí, y donde no hubo consulta. Es decir, estábamos en ese modelo rehabilitador en el de sentir que pueden hacer una ley sin consultar. No hubo consulta. La Corte pues le pidió un informe justificado al Poder Legislativo y el Poder Legislativo contesta en su informe justificado diciendo que no estaba obligado a llevar a cabo una consulta porque lo que decía el artículo 4.3 de la Convención era más bien para políticas públicas y no para elaboración de normas. Ustedes y yo ya vimos que sí, que dice también a la hora de hacer leyes. Por supuesto que la Corte dijo que fue una ausencia de consulta y de alguna manera se regresa a ese modelo rehabilitador o asistencialista y que además, bueno, la ley se declaró inconstitucional porque se estaban violando los principios de participación, de autonomía, de independencia de las personas involucradas. Así que se declaró inconstitucional la norma, ya se hizo porque han venido a hacer foros, entonces vamos a ver cómo resulta ahora estas entrevistas, estas consultas. Otro donde no hubo consulta en el 2018 en la Ciudad de México, en la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la ciudad, tampoco hubo consulta, pues la Corte lo declaró inconstitucional y conminó al legislativo a que hiciera una consulta. Hay otra, como consulta insuficiente, fue una acción de inconstitucionalidad en el 2017 en el estado de Nuevo León. Y aquí
La Comisión de Derechos Humanos demandó esa ley, pero ni siquiera la comisión detectó que la consulta no había sido como tiene que ser de acuerdo al derecho convencional. Ahí la Corte de Oficio se percató que no se contó con una consulta específica y estrecha con las personas en condición del espectro autista y trastornos de neurodesarrollo, porque fue una convocatoria abierta, no fue con invitación precisa, no fue de manera incluyente. Sí existieron foros, pero no como tenían que haber sido. Y bueno, en realidad, para no llevarles mucho tiempo, esta es parte de la investigación que está en proceso y cómo ahora el centro de la atención de los poderes públicos están en el ser humano. ¿Por qué es tan importante? Porque si tenemos que el centro es el Estado Constitucional de Derecho, la Constitución y el derecho nacional, pues se podría decir, o todos los poderes legislativos, excepto 2 estados, podrían decir, el derecho nacional no me obliga a realizar consultas. Pero ahora que estamos en otro paradigma de apertura, entonces el poder legislativo está obligado a realizar una consulta estrecha a las personas con discapacidad y es una obligación parlamentaria a la que le están quedando mucho que deber. Muchas gracias. Muy bien, Naideli, ¿estás por ahí? Doctor. Muchas gracias, estimada doctora. La verdad ha sido un honor escucharla. No, un honor estar. Muy interesante la exposición muy completa. Y la verdad es que, como siempre, agradecido por su participación y siempre interesados en escucharla. Bueno, mire, acabo de que se encuentra en un proceso electoral más definido que el nuestro, ya van más avanzados. Entonces hay una lucha ideológica que podríamos resumir El dejar internet esto. se ha trabado un poco, doctor. Bueno, creo que tengo un poquito de problema. Ahorita aguánteme un rato. Muy bien. Vamos a ver que el doctor va a resolver. Su Ahora sonido. sí. Ah, perfecto, sí. Ya, perdón. Es que estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión en la otra oficina y pues de una otra manera, pues lo importante es que se escuche bien. Sí, se Lo escucha que decimos, perfecto. ¿no? Además quiero felicitarla por no solamente por la calidad de su exposición, sino también que tiene un alto rating en estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quienes desde aquí mandamos un saludo cordial desde la Universidad Autónoma de Chiapas, una universidad hermana. Y le comentaba que recientemente estuve en un país en el cual están en un proceso de elecciones más avanzado que nosotros. Entonces, una discusión que quizás ya fue superada, pero que todavía en determinadas épocas de elección, pues se vuelve a comentar. Es decir, ¿qué tanto el Estado debe participar en actividades de asistencia social? ¿O debe dejar, como usted lo mencionaba, que el mercado, que las personas por sí mismo encuentren los satisfactores más importantes? El agua, la energía eléctrica, el derecho a la salud, el derecho a la educación, porque en este país una de las banderas que más se toma es que debe de abolirse lo más
posible el Estado. Y en esta situación, desafortunadamente, voy a decirlo, es el candidato que lleva más, más posibilidades de ganar. Entonces, ¿cuál sería, sobre todo hablando de discapacidad? ¿Habría que abandonarlos o habría que apoyarlos de acuerdo a los programas y sobre todo lo que usted mencionó, y esa sería otra pregunta, sobre el derecho convencional de los derechos humanos? ¿Qué tanto influye el derecho mexicano nacional en esta área específica? Es decir, ¿hemos avanzado porque a México se le han ocurrido estos parámetros o hemos avanzado vía tratados internacionales? Esas dos preguntas, por favor, doctora. Gracias. Hemos avanzado, bueno, voy a tomar la última y luego, gracias a los tratados internacionales. Y lo peor, diría, que el legislativo, que es el foco de estudio, ha comenzado a avanzar a través de demandas. Es decir, y eso que las acciones de inconstitucionalidad son muy estrechas. No cualquiera puede interponer una acción de inconstitucionalidad, que claro, por amparo, por controversia constitucional podría, pero han sido por medio de las acciones de inconstitucionalidad que han obligado al legislativo. Entonces, ha sido a partir de esta presencia de los tratados internacionales como de derecho interno, como en este caso se ha ido avanzando un poco. Y es más, y ahí podemos ver lo atrasados que estamos. La legislación mexicana en el ámbito de proceso legislativo está igual que en el siglo XIX. Es más, el artículo 72 de México es el que solo se ha modificado una sola vez, y eso para el derecho de veto del presidente. Pero es cerrado, y los legisladores pues dirán lo que sea en campañas, pero cuando llegan ahí, quieren hacerlo solos. Entonces, la sociedad civil, todos los interesados, pues han tenido que ir por otras vías, esperar a que esté la ley para poder demandar, y se pierde un tiempo precioso, además. O sea, el legislativo tendría que hacerlo ya. ¿Para qué hacer toda esta vuelta? Volverlo a hacer. Pasan años y la legislación que es necesaria queda en stand-by porque no hicieron bien, porque no legislaron bien, porque no lo hicieron de manera legítima de acuerdo a los tratados internacionales. Y yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que tomar su parte. Es decir, se tiene que cuidar esa forma heterogénea de la sociedad, entender qué se necesita, si el sector de las mujeres, el sector de los pueblos indígenas, todos los sectores, pertenecemos todos a algún sector, del adulto mayor, del adulto menor, pertenecemos a minorías y pertenecemos a muchos sectores, y el Estado no puede ser omiso. Además, en cuanto a lo que usted dijo sobre exactamente los derechos de salud, del agua, pues sabemos cómo las empresas toman el agua, y si no se paga, no hay agua, y eso es algo vital. El seguro, la salud, si la iniciativa privada abarca todo, pues a quien va a quedar, quien no pueda pagar simplemente no tiene ese derecho. Entonces no estamos en un momento para retroceder, no estoy de acuerdo en eso, y bueno, más o menos por ahí va. Muy bien, muy bien. De hecho, hace mucho tiempo, Carlos Marx escribió en cuestiones sobre, no me acuerdo exactamente el tema, pero era sobre cuestiones de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, los derechos fundamentales de aquella época, como usted bien dice, estamos hablando del siglo XIX, y hablaba que era un derecho de los burgueses, porque las personas que no tenían ingresos
pues prácticamente no eran libres. Inclusive se sancionaba la vagancia, la pobreza. El Estado únicamente se reducía a ser un Estado gendarme, se podría decir. Entonces, se han venido desarrollando los derechos económicos, sociales y culturales que realmente, en esencia, como usted lo menciona, creo que combaten las desigualdades y la pobreza. Entonces, es fundamental que el Estado atienda a estas partes de la población, que somos todos, porque como bien lo dice, todos pertenecemos a alguna parte de la sociedad. Ahora, en relación a las acciones de inconstitucionalidad, no quiero decir, como dice el presidente, yo tengo otros datos, pero quiero comentarle, por ejemplo, en cuanto al papel de la Corte Mexicana. Hace mucho tiempo se inició una acción de inconstitucionalidad porque se establecía que el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua violaba derechos humanos o derechos fundamentales o garantías individuales porque establecía el arraigo penal con una privación de 30 días y se seguía sospechando a estas personas otros 30 días. Y como el tema también es del legislador, ¿qué hizo el legislador? Lo puso en la Constitución, es decir, la Corte primero dijo, es inconstitucional el arraigo, lo puso en el capítulo de derechos humanos, ¿no? Y aparte amplió de 30 a 40 días con un máximo de 80 días las posibilidades de privar a una persona de la libertad. Aquí podríamos decir que si bien es cierto a través de las acciones de inconstitucionalidad se puede controlar al Poder Legislativo, pero también en determinado momento la Corte juega un papel también fundamental. Y esto nos lleva al tema de las restricciones constitucionales. Hace rato usted mencionó que ya vamos a cumplir 10 años y el próximo año vamos a hacer un evento como de queja, porque cómo es posible que 10 años y sigan existiendo las restricciones constitucionales. La Corte dijo, si en el tratado internacional es más amplio, más protector, pero la Constitución está limitada, aplíquese las restricciones constitucionales bajo el principio, que no es principio, sino regla procesal, de la supremacía constitucional. Es decir, ¿quién controla realmente al legislador y quién controla a la Corte? Sí, la Corte ahí, por eso cuando pasé por esa parte en la exposición, que bueno, esta es otra historia, ¿verdad? Pero porque todavía es impresionante ver cómo la Corte dice, bueno, pueden soñar, ¿verdad? Estamos en igualdad con los tratados internacionales, ustedes sueñen, vean, pero si hay alguna restricción, volvemos al Estado Nacional. Y ahí, bueno, eso ha sido terrible. Y también hemos visto la Corte cómo cambia de criterio, incluso en los temas de violaciones al procedimiento legislativo, va cambiando de criterio o en algunas ocasiones es muy rígida con los poderes legislativos estatales. Pero cuando se trata del Poder Legislativo Federal, ahí ya se toman todas sus precauciones. Y muchas veces las causas son las mismas. Entonces, sí hay incongruencias, sí necesitamos estar pues desde la teoría, desde acá, desde la academia, pues haciendo nuestro trabajo. Y es que Poniendo en también es un reclamo hacia la academia, es que sí analizamos, estudiamos, pero no cambiamos las cosas. La única forma adecuada desde mi punto de vista de la academia, pues es la promoción. La promoción, la difusión y preparar estudiantes que en el futuro, ya no tan lejano, puedan cumplir con ese cambio generacional y podamos aspirar a mejores regulaciones. En ese sentido, pues usted ha puesto un granito de arena con este trabajo y otros que le conocemos, y la verdad estamos muy contentos, como siempre, no solamente por la amistad que nos une, que se ha ido fortaleciendo a través de actividades académicas,
sino por el reconocimiento a su labor junto con los colegas, profesores Carlos y la doctora Torres, ¿no? Que realmente siempre están en este tipo de actividades, siempre fortaleciéndonos. Quiero entregarle de manera simbólica, se lo vamos a hacer llegar un reconocimiento. Vamos a esperar que se vea. Es un reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, el CONACYT, a la doctora Sara Berenice Horta Flores por su destacada participación en el Foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral El Derecho Humano a la consulta previa en materia de discapacidad, una obligación parlamentaria. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ha Pues sido muy un honor. honrada. No, honrados nosotros, ¿eh? Vamos a pedirle a Neidalí Espinosa Sánchez que nos diga cuáles son las próximas actividades que tenemos aquí por el Colegio ITBLEC y desde luego los invitamos a todas y a todas. Aquí en estas páginas anunciamos las actividades que tenemos, no tienen ningún costo, los invitamos a que se preparen porque es la única forma de provocar un cambio cualitativo en nuestra convivencia social humana. Muchas gracias, doctora Sara. Muchísimas gracias. Berenice. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por su excelente participación. Gracias por su tiempo y sus conocimientos compartidos con nuestro auditorio. Un abrazo fuerte hasta la Huasteca Potosina. Muchas gracias también a todo nuestro auditorio por el favor de su atención y los invitamos a las diversas actividades académicas que tenemos programadas para ustedes, como la Conexión Global Educativa Jurídica, que se llevará a cabo el 25 de septiembre a las 10 horas México, a la caravana también universitaria en pro de los derechos humanos en Guadalajara, Jalisco, México, el 28 de septiembre, y de ahí vamos a hacer escala en Bogotá, Colombia, el 20 y el 21 de octubre. Después nos vamos a Monterrey, Nuevo León, el 9 y 10 de noviembre, y finalizamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el 7 y 8 de diciembre de 2023. Además, los invitamos al Congreso Internacional Impacto de los Derechos Humanos en el Proceso y las 24ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Cipriano Gómez Lara, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre de este año. Antes de despedirnos, vamos a saludar cordialmente a todo nuestro auditorio, a Blanca Torres Espinosa, que nos dice buenas tardes, presente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a Blanca Santiago, que nos dice saludos, doctora, Salma Dalay Martínez, a Shadiel, a Britney Torres, que nos dice buen día, doctora, a Celeste Montoya, éxito, doctora. Campos Nelson nos dice la mejor, doctora. Julieta Mayorga nos dice presente. Carlos Hernández, Diana, que nos manda saludos, a Juan Diego Lagarra, Carla Hernández, Salma Dalay Martínez, a Martín Roque, Iván Trejo, Arlet Martínez, a Zaira Ortiz, Brianda Rangel, Laura Villaverde, que manda saludos a la doctora, a Brandon Uriel, que le manda a saludos y mucho éxito a la doctora, a Fernando Huerta, que dice saludos, doctora, a Edson Isaí Delgado Samano, buenas tardes, a Ana Isabel Silva, excelente ponencia, doctora, a Sandra Barragán, buenas tardes, doctora, a Nelson Martínez, que le desea mucho éxito a la doctora. Saludamos también a Fernando Ruiz Olvera, a Carla Hernández, que dice muy interesante el tema de la ponencia de la doctora, a Carlos Hernández, a Alejandro Juárez, mucho éxito, doctora. Jaime Medina, que también le desea mucho éxito, a Humberto Plasencia, muy interesante los temas de la doctora. Mandamos saludos también a Itzel, a Mariana, a Miriam, a Edson, a Judith Reyes, a Merly Lascano, que dice felicidades a la ponente por su brillante exposición. Su capacidad para transmitir con claridad y pasión es admirable. Ha logrado conectar de manera efectiva con la audiencia y compartir su conocimiento de una manera que es inspiradora y valiosa. Su habilidad para comunicar ideas complejas de manera accesible es un verdadero talento.
Espero ver más de sus presentaciones en el futuro. Excelente. Ramírez Emiliano, también mandamos saludos a él, a Aldair Hernández, a Edson, a Giovanni, a Britney Torres, a Sandra, a Carla, a Liet Martínez, y a todos, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos pronto, donde más, aquí en TVLex. Hasta la próxima. With